El Dios de José, el Dios que siempre trabaja. Hay cosas que parece que no está pasando nada, pero que está pasando algo y no lo podemos ver. Y estaba buscando ejemplos y un ejemplo que me gustó fue el ejemplo de una oruga. ¿Usted ha visto una oruga? Una oruga, no sé si usted sepa, pero se convierte en mariposa. ¿Cómo hace eso? Se hace un capullo y ahí se queda adentro. ¿Sabe cuánto tiempo pasa ahí? Que uno lo ve y dice, ¿qué es eso? ¿Sabe qué es? Es una oruga que se está transformando en mariposa. Y le toma de 8 a 15 días convertirse en mariposa. Y uno lo ve y dice, pues no está pasando nada. Pero sí está pasando. Hay una transformación que no podemos ver. Y Dios trabaja de la misma manera. A veces no podemos ver lo que Dios está haciendo. Decimos, ¿qué está pasando? Pero Dios trabaja en lo que nosotros a veces no podemos ver, trabaja en lo oculto. Y la historia de hoy es más o menos así. La historia de José. ¿Quién era José? José era el primero de los 2 hijos preferidos de Jacob y de su esposa Raquel. Raquel se había muerto al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín. Pero hablamos el domingo pasado de las 12 tribus de Israel. ¿Quién era Israel? Pues era Jacob. Jacob cambió su nombre, Dios le cambió su nombre por Israel. Cambió de ser alguien que engañaba a alguien que se aferra a Dios. Y las tribus de Israel son los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan cuántos hijos tuvo Jacob? 12, correcto. Las 12 tribus de Israel eran los 12 hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón eran los hijos que tuvo con Lea. Y también tuvo con la esclava de Lea, con Silpa, tuvo a Dan y Neftalí. Y con la esclava de Raquel tuvo a Gad y Aser. Y por fin llegaron al último de Raquel, José y Benjamín. Raquel pues era la que Jacob se había enamorado de ella y trabajó nada más 7 años, pero no se la dieron, le dieron a la hermana mayor y luego otros 7 años y ya era Raquel. Pero imagínense, tener 2 esposas, 2 concubinas es la fórmula para el desastre, si usted lo está pensando. Eso no es lo que Dios recomienda, no es lo que Dios recomienda, pero era la costumbre en esos tiempos. No todos tenían más de una mujer, oficiales, esposas. Abraham y Isaac no tuvieron 2 esposas, así que no se haga ideas. Dios no manda la poligamia, al contrario, la monogamia. Dice que seamos maridos de una sola mujer. Manda la exclusividad en el matrimonio y condena el adulterio. Pero imagínense, ¿qué cree que pasaba en esa casa de Jacob? Había celos, había peleas, había contiendas, y José nació en esa familia, en una que le llaman aquí una familia mixta, una blended family. José era el penúltimo de sus hermanos, y mire lo que dice la Biblia ahí en Génesis 37:2. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, que eran las concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. De nuevo, aparecen los favoritos en la familia, y quiero que esto sea una lección para nosotros, porque a lo largo del libro de Génesis significa libro de generaciones, y vemos las generaciones de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y hay cosas que se repiten en la familia, hay estos legados familiares.
Y yo quiero que reflexionemos sobre cómo surgió esto en las generaciones de Jacob. Repasemos las generaciones pasadas y vamos a ver algunos patrones, unas cosas que se repiten. Si prestamos atención, vamos a encontrar algunas cosas que son negativas en la familia de este José de 17 años. Su bisabuelo, ¿quién era el bisabuelo de José? Abraham. De ahí heredamos la parte de esas mentiras o medias verdades. ¿Recuerdan eso? ¿Qué fue lo que dijo Abraham cuando se fue a Egipto por la hambruna y su esposa era guapísima, digamos? ¿Qué dijo? Es mi hermana. Es mi hermana, no es mi esposa. Bueno, no dijo no es mi esposa, nomás dijo es mi hermana. Y bueno, dice, pues una vez se salvó la vida, pero lo hizo 2 veces. También lo hizo en otra ocasión. Y bueno, ¿qué otros patrones podemos ver ahí? Que ese patrón se repite también con su hijo, el hijo de Abraham, Isaac. ¿Qué fue lo que dijo en Gerar? Dijo exactamente las mismas palabras: es mi hermana. Entonces tenemos un patrón de mentiras, engaños en la familia. Y ahora la abuela de Josué, que era Rebeca, y su padre Jacob hicieron una conspiración contra algún miembro de la familia. ¿Contra quién? Se unió Jacob y su mamá, ¿contra quién? Contra Esaú, y le robaron la bendición que iba a dar Isaac. Además, Abraham y su padre, como estaba platicando ahorita, tuvieron hijos con más de una mujer, excepto Isaac. Isaac está limpio. Tenemos también grandes distanciamientos entre hermanos. ¿Qué pasó con Ismael e Isaac? ¿Qué pasó con Esaú y Jacob? Y ahora, ¿qué está pasando con José y sus hermanos? Se empiezan a distanciar. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema ahí? Había favoritos. Cada quien tenía su favorito y eso causaba celos y problemas en la familia. Y aquí dice, Jacob amaba a José más que a cualquiera de sus otros hijos, porque dice que le había nacido en su vejez. Y no solo eso, no nada más lo amaba de palabras, sino que le hizo la túnica, ¿no? Un trajecito especial para mi muchachito precioso. Le hizo una túnica especial, no sabemos exactamente la traducción del hebreo, de colores, elegante, sea como sea, era una túnica que se veía, se notaba que este era el favorito. ¿Y qué efecto devastador tiene eso en la familia? Y en cualquier familia, cuando uno tiene favoritos, pues en esta familia se generaron celos, peleas, y pues también el chavo pues también se creía, ¿no? La preferencia por un hijo sobre los demás causa un gran conflicto familiar, y eso también pasó en la familia de Isaac. Esaú y Jacob tuvieron problemas porque hubo favoritos. Por lo tanto, tenemos en la familia de José, tenemos mentiras. También a las esposas las usaban como escudo. Aquí está mi esposa, aquí está mi hermana, no mi esposa, ¿no? La usaban de escudo. Conspiraciones contra un miembro de la familia, hermanos con diferentes madres, hijos favoritos, rupturas en las relaciones, entre otras cosas. Y mi pregunta este día es, ¿cómo está tu familia? ¿Qué patrones hay ahí? Si checamos nuestro árbol genealógico, ¿hay algún conflicto? Espero que no. Amén, aleluya, si no hay. Y si hay, espero que no sea tan grave como estos de la Biblia. ¿Alguna vez has intentado estudiar tu familia y ver qué patrones encuentras ahí? ¿Cómo fue tu papá? ¿Cómo fue tu abuelo? De los dos lados. ¿Cómo fueron tus mamás? ¿Cómo fueron los conflictos?
¿Qué pasó en tu familia? Yo creo que es importante tomarse el tiempo para hacer eso, porque tarde o temprano te vas a dar cuenta cuando te salen las palabras de tu mamá o de tu papá en la boca. Dices exactamente las mismas frases que dice tu mamá, tu papá, tu abuelo, los que te criaron, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Sí, ¿no? Entonces, si no nos damos cuenta, empezamos a repetir patrones, buenos o malos, pero tenemos que darnos cuenta. Y si tienes conflictos en la familia, es importante ver de dónde vienen esos conflictos generacionales. A veces no nos damos cuenta de cómo nos afectan, porque crecimos con ellos, pensamos que es normal. Así que busca con atención los patrones, cualquier tipo de abuso, adicciones, separaciones, divorcios, adulterios, mentiras, tomar partidos, mal carácter, enfermedades, dolencias, abuso de sustancias. ¿Por qué les digo esto? Porque dice la palabra de Dios, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos unos a otros. La Biblia dice, revisa bien tu pasado, aprende del pasado. Es bueno mirar al pasado, pero con la gracia redentora de Dios, para que podamos avanzar hacia lo que Dios planea para ti. Unas vidas abundantes, unas vidas llenas de paz, de bienestar, de salud, de armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Una vida abundante. Yo te invito a hacer este ejercicio esta semana y checa qué cosas van con la palabra de Dios. Si van con la palabra de Dios, aleluya, sigue imitándolas, pero si no, hay que cambiar esos patrones, hay que pedirle a Dios de su gracia para cambiar las cosas. Hay que pedirle ayuda a Dios, hay que pedirle perdón a Dios, hay que dejar que Dios sane las heridas. Él tiene poder para sanar los corazones, para restituir las relaciones, pero todo eso se da cuando uno empieza a seguir a Cristo. Él empieza a hacer toda esta transformación y aplicar esta gracia a nuestro corazón. Eso es un paréntesis, una enseñanza que no quiero dejar pasar. Cuando usted vea Génesis, vea cómo esas cosas afectaron a la familia y al final Dios cambia todo eso. Hay esperanza porque la gracia de Dios, si hay patrones negativos en la familia de José, hay patrones positivos también. Y uno es experimentar la gracia de Dios. El mismo Dios de Abraham experimentó la gracia, Isaac experimentó la gracia, Jacob experimentó la gracia de Dios, y ahora José también va a experimentar la gracia de Dios. Dios interviene, se hace presente, y José es conocido como el soñador. Pero ¿no se acuerda qué le pasó a Jacob cuando iba huyendo de su hermano? Se acostó en una piedra. ¿Y qué? Empezó a soñar. Soñó una escalinata, una escalera donde subían y bajaban los ángeles de Dios, y el Señor le confirmó la promesa que le había hecho a su padre y a su abuelo. Y ahora José está teniendo sueños que Dios le da. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos les tuvieron más odio todavía. ¿Por qué? ¿Qué soñó? Les dijo, préstenme atención, les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y se quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos le replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Pero después José tuvo otro sueño y se los contó a sus hermanos. Les dije, tuve otro sueño. En él veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia.
Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Así que sus hermanos se dejaron llevar por el odio y lo iban a matar. Ya habían hecho todo un plan para matarlo. Pero mejor dijeron, no, ¿de qué nos va a hacer provecho que lo matemos? Mejor vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavo. ¿Sabe cuánto pagaron por José? 20 monedas de plata. Vendieron a su hermano, el favorito de su padre. Le rompieron el corazón. El que José haya sido vendido por plata me hace recordar, nos hace recordar a alguien más que vendieron por plata, un tal Judas. ¿A quién vendió? A Cristo. ¿Sabe por cuánto? 30 monedas de plata. Y esto se lo digo para que usted sepa que cuando usted lee el Antiguo Testamento es una sombra de lo que pasó plenamente en Cristo. En Cristo se cumple todo, pero tenemos cosas que nos dan pistas de cómo es Dios. Entonces, ¿qué le pasó a José? Lo vendieron como esclavo y cayó en las manos de un rico egipcio que se llamaba Potifar. Pero aquí viene lo bonito, porque Dios no abandona a José, lo bendice. ¿Y sabe cuánto lo bendice? Que le va bien en el trabajo. Le va bien en el trabajo de esclavo. Y se hace el segundo al mando de la casa de Potifar. Pero Potifar tenía una esposa y le gustaba el José y lo empezó a acosar. ¿Y sabe qué hizo José? Le dijo, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? A mí me fascina esto, porque a José no le estaba yendo nada bien. Era un esclavo, glorificado, pero era un esclavo. ¿Cómo somos nosotros cuando las cosas no pasan como yo quiero? ¿Cuál era el sueño de José? ¿Se acuerdan? ¿Qué le soñó? Que le iban a hacer reverencias y casi lo matan y se va de esclavo. Pero él sigue honrando a Dios, sigue honrando a Dios, sigue honrando a Dios, aunque ahora es un esclavo, aunque ahora tiene esta tentación de la esposa de su jefe. A pesar de todo, él sigue confiando en Dios, él sigue teniendo su fe. ¿Cómo eres tú cuando pasan las cosas así? Cuando estás en tentación, cuando estás pasando cosas que no entiendes. ¿No acaso nos preguntamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? No me habías dado este sueño tan bonito. Y ahora estoy acá sufriendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? José huyó por honor a Dios, huyó de esa tentación. Pero eso no acabó ahí. La mujer lo acusó de acoso sexual y Jesús terminó en el bote, en la cárcel. Perdón, ¿qué dije? Dijiste Jesús. Por eso dije que no. Es que sí, es José. Ya lo estaba confundiendo con Jesús porque lo vendieron por la plata y todo eso. Pero bueno, José, perdón. José terminó en el bote, en la prisión, injustamente, igual que Cristo, acusado injustamente. Y nada más estuvo ahí, ¿sabe cuántos años? ¿Cuántos años usted aguantaba en la cárcel injustamente? 10 años en la cárcel. Dios le dio interpretación de sueños y lo bendijo en la cárcel. Hágame usted el favor. Y se quedó a cargo de todos los reos de la cárcel. Dios lo bendijo aún en la cárcel. Dios no te abandona
En ningún lado que vayas, aún sea el peor o la peor situación, si tú honras a Dios, Dios te acompaña a donde vas. Amén. Y Dios le dio interpretación de sueños ahí en la cárcel, porque había unos que, oye, tengo este sueño bien raro, ¿será que alguien me lo puede interpretar? Y que se los interpreta. Y eran 2 personas que trabajaban para el rey. Y le dijo uno, pues te vas a morir. Eso es lo que significa tu sueño. Y el otro dijo, te vas a salir de aquí de la cárcel, te van a restaurar la vida al rey. Y cuando lo haga, acuérdate de quién te dijo, no seas así. ¿Y qué cree que pasó? Se cumplieron los sueños, uno se murió y el otro salió de la cárcel y fue restaurado. ¿Y qué cree que hizo cuando vio al rey? Que le dijo, nada. Se le olvidó al José. Se le olvidó. Y se quedó nada más 2 años más en la cárcel. ¿Cómo la ven? 2 años más tarde el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo cuando de pronto salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían en un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos sus magos, a sus sabios de Egipto, y les contó sus 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos, que era el que había salvado, que le había interpretado el sueño, José, le dijo al faraón, y ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los 2 tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí, con otros, había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse, cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Y esto me vuelve loco. ¿Cómo le respondió José? No soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le da al faraón una respuesta favorable. Dice la palabra de Dios que nos humillemos bajo su mano poderosa y en su tiempo Él nos va a honrar. Eso fue lo que pasó con José. José le dijo, Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Esas 7 vacas hermosas y esas 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también 7 años, pero estos serán de hambre. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú, le dijo el faraón a José. Te quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles para José, estaba trabajando. A veces no vemos cómo Dios trabaja. Dios bendice, Dios cumple sus promesas. Jesús mismo dijo, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo.
Dios está trabajando aquí, ahora. Amén. Dios cumple sus promesas, Dios trabaja. Recuerde la oruga, parece que no está haciendo nada, pero está siendo transformada por Dios. Así nosotros, Dios nos transforma en las pruebas, porque Él cumple sus promesas. Nuestro trabajo es permanecer fieles, darle honra a Dios en toda situación, porque Dios siempre está trabajando. Humíllese bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Dios siempre está trabajando, así que nosotros siempre debemos de permanecer fieles, dándole honra. José permaneció fiel y salvó a su pueblo entero y fue honrado por Dios. Dios es experto en transformar lo malo en bendición.